¿Cómo están? Bienvenidos en un nuevo programa de Voz Ciudadana con un tema sin duda muy importante para ustedes, nuestros televidentes, ciudadanos también de a pie, y es el tema de la educación. Y es que vamos a tratar el día de hoy la educación en el Perú. Entre los temas que vamos a tratar está la modificatoria de un artículo de la ley que extiende el plazo para que los niños de 3, 4, 5 años, ¿no?, nacidos hasta el 31 de julio, se puedan matricular. Pero ese es uno de los temas, porque vamos a tratar también lo que es la calidad de educación actualmente en las escuelas, qué es lo que debería de mejorarse, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Cómo se debería de tratar también a un maestro, cómo debería de afrontarse muchas veces los casos de bullying también en la escuela. Temas muy importantes sin duda que los vamos a tratar el día de hoy con el señor Julio Caroso Campos, quien es paz decano del Colegio de Psicólogos del Perú, fundador y presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, conferencista, autor de numerosos libros y artículos sobre bullying y convivencia escolar publicados en Nueva York, México, Costa Rica y del Perú. Y vamos a estar también con el señor Gregorio Durán Aguilar, quien está comprometido sin duda con los padres de familia en cada una de las escuelas, porque él pertenece a la Nacional de Padres de Familia, más conocido como CONAPAFAS. Vamos a hacer nosotros una primera pausa y luego de la misma vamos a iniciar ya con esta conversación. Bien, continuamos aquí en Voz Ciudadana. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Hay una preocupación que es la educación en el Perú, ¿no? Tan comentado en los últimos días. Nosotros queríamos saber, como ustedes profesionales que son, la posición que tienen respecto a la misma y pues cuáles son esos puntos débiles que se deberían pues de comenzar a mejorar. Bueno, creo que uno de los puntos que nos habían congregado tiene que ver con esta modificación del artículo que amplía los términos para la recepción de los escolares. Yo particularmente soy de la idea de que hay una expresión de que un poco escenifica las crisis que tenemos en la educación. Se dice que tenemos una escuela del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX y tenemos estudiantes del siglo XXI. O sea, esa brecha entre escuela y estudiantes no ha sido mínimamente cerrada ni mejorada. Al contrario, se ha hecho mucho mayor, porque hoy ya tenemos una generación de niños interactivos. Sin embargo, la escuela sigue siendo algo directivo y por lo tanto un poco aburrido, tedioso para los estudiantes. Esto mismo nos lleva a pensar de que los niños ahora han desarrollado más habilidades en cuanto a información, en cuanto a destrezas motoras, no digo emocionales porque ahí hay uno de los grandes vacíos en los chicos que están en la red. Pero definitivamente no son los mismos de hace 30 años ni 40 años atrás. Yo no entiendo por qué una norma legal, que debe ser, claro, quien establezca estándares para recibir a la población en las escuelas, pueda pretender a través de un artículo cerrar el paso a estudiantes que tienen condiciones cognitivas, habilidades motoras, etcétera, para ingresar al primer ciclo. ¿Okay? Para el primer grado, perdón. Claro. No entiendo por qué una norma puede ser tan rígida en esto. O sea, mientras por un lado se pregona de que se respete y se practica la inclusión, creo que a través de esta normativa se está ejerciendo una forma de exclusión, ¿no? Además, creo de que para que estas cosas tengan viabilidad hay de por medio una evaluación. ¿Y cómo ven los padres de familia, señor Gregorio Durán, en torno a este tema? ¿Qué tal? Gracias por este espacio democrático y me dirijo a todo el Perú, y en especial a los distinguidos señores congresistas. Nuestra óptica es totalmente diferente porque nosotros hablamos de la educación real y no de la virtual, que nos hablan los expertos por todos los medios de comunicación. La crisis es total. La educación en Lima es mala, en provincias es pésima y en los centros poblados es para llorar. Ahora, es
necesario la participación de todos los estamentos, o sea, de padres de familia, profesores, directores, pero nosotros estamos separados, excluidos, ninguneados y satanizados. Por eso es que no mejora ni va a mejorar nunca la educación en el Perú. Ahora, lo fundamental para nosotros es escuela de padres de familia. Todos se abocan a capacitar a los profesores. La UG, la DEL, el ministerio, el alcalde, las ONG, las universidades. Y a los padres de familia, el problema mayor es la educación, además que la educación es en el hogar. Los profesores no son educadores, son maestros, instructores, facilitadores, profesores, pero educador es el padre de familia en el hogar y sobre todo la madre de familia. Esa es la educación real a la que convocamos mediante una escuela de padres, mediante una ley. Eso es justo lo que conversamos nosotros en la calle, ¿no? Con muchos padres de familia y también con maestros, y coinciden con usted, ¿no? Que está bien, la escuela te da valores en ciertos aspectos, te enseña cursos, pero pues todo nace y parte de la familia, sin duda, ¿no? Ahora, pero ¿es realmente ventajoso que se dé esta modificatoria de este artículo de ley que extienda el plazo para estos niños para que puedan ponerse al mismo nivel? A nuestro criterio sí es ventajoso porque amplía el 31 de julio y saludamos el trabajo de la Comisión de Educación, sobre todo el presidente Lucio Ávila, quien está esforzadamente logrando este éxito, porque el que tiene que ver con sus hijos es el padre de familia. El que tiene que decir, y yo le pongo dos ejemplos clarísimos. Yo tengo 8 hermanos. Los primeros hermanos mayores como yo terminaron secundaria a los 17. Mis hermanos menores han terminado a los 15. ¿Cuál es la diferencia? Somos del mismo papá y la misma mamá. Ahora, ¿la carrera se inicia inicial? ¿No? Sí, formalmente, claro. Existe una dirección de educación inicial. Ahora, hay algunas cosas, yo comparto la idea. La propuesta nosotros en el observatorio es de que los cambios en la institución educativa necesitan pasar por una horizontalización, una democratización, una mayor participación de estamentos que han sido hasta hoy no considerados. El caso de los estudiantes y el caso de los padres de familia. O sea, el trabajo educativo no va a ser exitoso en nada mientras no se trabaje, por ejemplo, el tema de la convivencia democrática, en donde participen los profesores con los padres de familia y con los estudiantes. Acá no hay privilegiados, creo de que todos son parte de un proceso educativo. Tampoco creo yo de que podemos seguir siempre haciendo esta distinción de que la escuela da el conocimiento y el hogar da los valores. Eso no es cierto. Tanto la escuela como la familia tienen que asumir ambos roles, ¿no? Entonces, mientras que la educación siga siendo muy dirigida, muy vertical y autoritaria de paso, es difícil de que se puedan conseguir los espacios de mejora que uno necesita. Yo creo de que la calidad de vida va primero que la calidad educativa. ¿A qué edad le tendría que corresponder entrar un niño a primer grado, por ejemplo? Actualmente se exige que tenga 6 años, no se pide que sean 6 años, cumplidos a marzo. Lo que la ley está estableciendo es de que se dé un margen adicional para que esto se amplíe y beneficie a un buen sector. ¿Cómo ve la Confederación Nacional de Padres de Familia, señor Durán, la educación actualmente en el Perú? A veces somos muy retóricos, muy líricos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Si el señor y yo tenemos un niño de 5 años en un aula, su niño tiene salud, nutrición, ropa a lo mejor, zapatillas Nike, libros, completo. Y el mío no. Es responsable, aplica el bullying, no tiene buena nutrición, no tiene nada. Pero mi niño cumple la edad que pone el gobierno, el ministerio, y pasa a primer grado. Pero él, a pesar que tiene todo, buena salud y es excelente de alumno, tiene que repetir o tiene que continuar en 5 años. Es un absurdo, ¿no es cierto? Es de acuerdo a las posibilidades económicas de los padres de familia. Y no vamos a comparar con un niño de la selva, por ejemplo, que está olvidada, porque los estudiantes de la selva se van a otros países a estudiar. ¿Se puede medir la madurez de los niños, por ejemplo, hablando de su especialidad, que es la psicología? Los criterios de madurez que se emplean en realidad son bastante genéricos y subjetivos. Se considera que un niño es maduro cuando tiene habilidades y competencias de relación social, de relación interpersonal. O sea, el niño que tiene cierto nivel de madurez en relacionarse es el que se va a adaptar más fácilmente a la escuela, y esos son los alumnos que los profesores desean, que no sean muy disruptivos, que no sean muy tranquilos, sino fáciles de ser incorporados y uniformizados a un sistema
que los profesores siempre eligen, que todos se parezcan en lo más posible para que no me genere muchas dificultades. Eso significa un poco también de que los profesores o el sistema está desconociendo lo que es la diversidad, que también se propugna reiteradamente, pero que en la práctica no se respeta. Ahora, para ambos, sin duda, uno de los temas es la modificatoria de este artículo de ley, ¿no? Que estamos tratando aquí en Voz Ciudadana, pero sin embargo también hay el otro tema, que es la calidad de la educación en el Perú. Hemos mejorado en algo en los últimos años en la educación aquí en nuestro país. Seamos sinceros. Yo en lo personal no lo creo. No lo creo. La educación sigue siendo todavía muy memorista, muy dirigida. Los alumnos tienen poco protagonismo o ninguno. Es muy memorista, libresca, etcétera. Y nada de esto es lo que se necesita. Por ejemplo, hay mucha diferencia, por supuesto, en el ejemplo que voy a poner, pero dice Einstein que cuando él regresaba a su casa, su madre le preguntaba no cómo te fue en la escuela, sino qué buena pregunta le hiciste hoy al profesor. Habría que pensar si en nuestra realidad esas buenas preguntas a un profesor pueden ser bien acogidas, estimuladas y reforzadas. Entonces, esa situación de plano inclinado que existe en la escuela, en donde se secundariza a los alumnos y a los padres de familia, e incluso al personal que tiene que trabajar ahí en el proceso educativo, mientras esa situación se mantenga, creo de que vamos a mejorar muy poco. Además, la educación no es solamente matemáticas o lengua. La educación implica una serie de conocimientos y de aprendizajes, como se dice, para la vida. Y tiene que existir también, señor Durán, quizás pues especialistas en la materia, ¿no? Porque muchas veces en las instancias que tienen que ver con educación, pues hay personas que no saben sobre lo que son profesores o sobre lo que es, por ejemplo, cómo tratar un alumno, ¿no? O algo de la currícula, ¿no? O sea, ¿qué opina usted? Hay que considerar que casi todos somos padres de familia. Los profesores, los directores, las autoridades tenemos doble rol ahí de profesor y de padre de familia, ¿no? Y nosotros insistimos en proyectos de ley. Mire, aprovecho esta Cámara del Congreso porque, mire, iniciativa legislativa es Escuela de Padres de Familia con carácter obligatorio. El año tiene 50 domingos, 3 domingos tiene que tener carácter obligatorio de 3 horas con certificado y debe ser el único requisito para postular a un cargo directivo de APAFA. También la creación de cooperativismo escolar. Falta solidaridad. La creación de colegios cooperativos para que entren a competir con los colegios públicos, ¿no? Y así una serie de... que hayan departamentos psicopedagógicos, una psicóloga y una asistente, no lo hay, porque el decano nacional de colegios psicólogos de acudido no le interesa, ¿no? Que haya tutores, no hay tutores, Mario, no hay tutores. Los profesores, si usted es profesor de matemática, enseña 22 horas y 2 horas de tutoría, pero no enseña tutoría, enseña su curso porque está atrasado. Igual, si él es de lenguaje, no enseña. Entonces, ¿qué proponemos? Que el tutor sea de 12 aulas por 2 horas, 24, especialista en tutoría. No hay lo que tiene que haber. Entonces, por eso exigimos estas leyes urgentes, que las iglesias, todas las iglesias sin excepción, mientras creamos en Dios, tengamos fe en Dios, leemos la Sagrada Biblia, todas las iglesias deben construir sus propios colegios para que todos sus miembros vayan a estudiar ahí. Tenemos que desembalsar los colegios públicos, porque hay 40, 50 niños, cuando deben haber 30. Ahora, preocupa muchas veces, doctor Cardoso, que los mismos maestros en los pueblos alejados no puedan llegar a las escuelas porque tienen que cruzar ríos y tienen que caminar horas, ¿no? Yo creo que ahí hay que rescatar también algo muy importante, ¿no? La contracción, la dedicación, la responsabilidad de esos maestros, porque trabajan con todas estas adversidades que hemos mencionado. No obstante todo eso, ellos se esfuerzan por brindar toda su pedagogía a sus estudiantes. Pero por supuesto, no podemos seguir pensando de que si estos están muy motivados, eso es suficiente. El Estado tiene que interesarse, tiene que preocuparse en proveer a estos maestros. Insisto, no solamente es el problema económico, porque por ahí dicen que a ellos se les da un adicional. No es el problema económico, es el problema de reconocer y apoyar su función, dándole condiciones más favorables para su trabajo. Y para eso creo de que hay una escasez en este momento por parte de las instituciones responsables, claro, ¿no? Yo no conozco, en uno de esos sitios me encuentro, por ejemplo, cuando pido ir al baño, me llevan a un pozo ciego.
y en ese pozo ciego hacen sus necesidades niños. Sí. Están expuestos a una situación de desastre. De enfermedades, ¿no? También. De enfermedades. ¿Y qué se hace? Claro, ¿qué se hace? Eso es lo que vamos nosotros también. En el próximo bloque vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver, qué pasa si un niño es matriculado sin tener la edad normativa. También eso es importante conocerlo y saberlo, entre otros. Vamos a retornar con Voz Ciudadana y también con las encuestas. Bien, seguimos aquí en Voz Ciudadana, esta vez con la visita también del doctor Luis Antonio Mateo Muñoz, decano del Colegio de Profesores del Perú en la región Lima, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Antonio Mateo? Bienvenido. Gracias. Doctor Luis Antonio, ¿qué opina sobre esta modificatoria de este artículo de ley? ¿Es beneficioso para los niños? En primer lugar, las normas no deben ser cumplidas al pie de la letra. Las normas son referencias y por lo tanto sujeta a flexibilidad, a criterios del momento, a criterios de carácter sociológico, psicológico, educativo, del medio ambiente y de todos los factores que intervienen. Esto es, aquí tenemos que tener presente lo que se llama hoy el paradigma de la complejidad, donde antes de tomar una decisión hay que evaluar la multiplicidad de factores que intervienen en el ser humano. Hablamos con el doctor Caroso y también con el señor Gregorio Durán, quien es de la Confederación Nacional de Padres de Familia, que la educación en el país realmente no ha mejorado en nada. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, no se trata simplemente de mejorar, porque así quieran mejorarlo, no lo vamos a lograr. Depende de una gran voluntad política de querer hacer algo diferente. En eso sí, porque en la actualidad, ¿no? Claro, seguir con los mismos fenómenos, con los mismos hechos, no vamos a cambiar. Claro. Ser testarudo en repetir lo mismo para encontrar resultados diferentes es absurdo. Mire usted, hemos tenido todo el siglo XX. En el siglo XX se dieron 3 revoluciones conceptuales que aún no se reflejan en el siglo presente en nuestra educación nacional, ni tanto en la educación básica regular como en las mismas universidades. Estas 3 revoluciones conceptuales estuvieron referidas, 1, a la teoría de la relatividad de Einstein, que ha quedado como una teoría más. 2, la física cuántica, que en estos momentos nos ha aportado muchísimo al desarrollo de la ciencia y de la nanotecnología y la nanociencia también. 3, la teoría del caos, la ciencia del caos, donde la madre del orden es el desorden, así como la madre del desorden es el orden. Pero en este tipo de dialéctica se va avanzando, pero estas 3 revoluciones conceptuales no están presentes en la educación. A ver si el doctor Caroso nos puede, como buen psicólogo que es, pues un poco también descifrar lo que nos ha dicho el doctor Luis Antonio Mateo, ¿no? Bueno, yo entiendo un poco más el último de las revoluciones que hablan, porque eso viene de Norbert Wiener y la presencia y el desarrollo de la cibernética. Pero en realidad establecer un paralelismo de estos constructos con lo que concierne a la educación, no personalmente considero que sean muy compatibles, porque se trata el problema educativo de un enfoque de carácter más psicosocial, en donde participan una serie de dimensiones muy complejas, porque acá tiene que verse todo el tema de lo que es la estructura del Estado como interesado en un proceso educativo. Ellos son los que establecen los parámetros de lo que debe ser la educación. Y eso no implica, por lo tanto, de que su carácter y su naturaleza esté en función a intereses de quienes gestan y promueven este tipo de educación. En segundo lugar, tiene que ver con todo un tema de cómo están compuestas y estructuradas las familias. Desde la escuela, por ejemplo, muchos profesores reclaman a los alumnos un poco más de dedicación y compromiso de sus padres en el proceso de apoyo.
y un niño dice, mi mamá no sabe leer, pero mi profesor quiere que la madre lo ayude, claro, y la madre no sabe leer. O sea, esa es una realidad que no es anecdótica, que es cierta en unas relaciones sociales como la selva, como el Ande, más notoriamente. O sea, ese es otro problema que tampoco está siendo atendido en su debida proporcionalidad. Y hay el problema del individuo. ¿Qué cosa ve la escuela? ¿Ve a la persona o ve al estudiante? Uno aparentemente dice, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque cuando yo veo a la persona, estoy viendo todo un mundo en donde está incorporada su familia, su estatus, su cultura y muchas otras cosas más. En cambio, cuando me refiero al alumno, estoy viendo a aquel que reúne esos requisitos que la ley establece, claro, que tenga 5 años, 6 años, 7 años para estar en tal o cual nivel. O sea, estoy viendo a la persona básicamente segmentada. Y mientras yo no vea a la persona como tal, difícilmente voy a poder tener un trabajo educativo satisfactorio, ¿no? Entonces creo que esa es la preocupación esencial que tenemos que ver. Ahora, la UNESCO da unos porcentajes, sin duda, ¿no?, en torno a este artículo, bueno, y sobre la enseñanza también, para que los niños puedan, pues, sin duda, aprender antes de tiempo cosas que, pues, antes uno tenía que esperar. Pero queríamos conocer, por ejemplo, si ustedes tienen algunos índices, ¿no?, en torno a cómo estamos en la región, ¿no?, en educación, y si es que realmente se avanza en algo con este tipo de modificatorias. Yo tengo algunos indicadores, pero no precisamente de lo que tenga que hacer estrictamente con el problema educativo, ajá, sino más con el tema que es el que trabajamos sobre, claro, la violencia. Exacto, ¿no? Que ese es otro tema que también preocupa. Claro, o sea, la violencia es uno de los problemas mayores que existen en la educación. Una violencia que existe entre los estudiantes, una violencia que existe de los profesores a los estudiantes, a su vez de los estudiantes a los profesores. Hay una violencia estructural, es decir, nadie está buscando que resolver ese problema, pero todos quieren que mejore la educación y que mejoren las personas. ¿Qué hacer, doctor Luis Antonio Mateo? Justamente, sí, el planteamiento es cambiar la mirada de la educación. La educación ha estado centrada su mirada en el contenido. Y cuando analizamos los contenidos, tenemos contenidos demasiado muy anticuados. Hay libros, por ejemplo, de matemáticas que hace 50 años lo estuve estudiando en la universidad, claro, y lo seguimos tratando. Claro. Entonces, cambiemos la mirada. No es el estudiante y los contenidos. De los contenidos pasemos a mirar ahora al estudiante. Claro. Y en la mirada al estudiante tenemos que mirar la vida del estudiante. Y cuando tratamos de la vida del estudiante, tratamos la necesidad de entender a ese niño, a ese ser humano. Y para entender ese ser humano tendríamos que ir a las otras cuestiones conceptuales que había. Claro. La física cuántica, la teoría del caos son riquísimos para entender mejor al ser humano de hoy. Si no entendemos la ontología del ser humano, no podemos plantear soluciones. Entonces hay que entender a ese ser humano como un mundo relacional, y el mundo relacional es el mundo del lenguaje. Y el mundo del lenguaje es el mundo del diálogo. Ahora, y el mundo del diálogo, sí, es el mundo de la conversación. Y solo a partir de la conversación se hace la transformación y el cambio de una nueva realidad para el estudiante. Doctor, no podemos ver, sí, las cosas un poco segmentados y separados. Doctor Cardoso, desde su visión, ¿cuál es su posición en torno a lo que decía el decano? Y un poco para completar, sí, la idea que estaban antes tratando de persona, sí, y alumno, que es clave para mí, estaba pensando en Paco Yunque, ¿no? Este cuento tan ilustrativo de César Vallejo. Paco Yunque llega tarde a la escuela y el profesor le llama la atención y le pregunta, ¿por qué llegas tarde? Y él le dice, porque tuve que ir a comprar el pan. Claro. Pero eso lo hubieras hecho más temprano, le dice el profesor. Y Paco Yunque le responde, es que más temprano estaba cuidando a mi hermanito, castigado.
O sea, el profesor no está haciendo la distinción, lo que antes decía, entre persona y todo lo que le involucra como responsabilidad con el estudiante. Y a eso quiero entrar también, ¿no? Que muchas veces en la evaluación de los maestros, quienes son los que se presentan para poder trabajar, elaborar en un centro de estudios, muchas veces no está tan capacitado, ¿no? ¿Cómo hacer con esa problemática? Porque los maestros, y también ahí, también el doctor Caroso sabe, psicológicamente no están listos para poder atender las necesidades de los alumnos en las escuelas. ¿Qué hacer? El gran problema central es que la forma de pensar que ha venido desarrollándose en la formación de los maestros, en la formación de la familia y en la formación del estudiante, son formas de pensar demasiado segmentada. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de pensar si es que queremos cambiar la educación. Ajá. Y cambiar la forma de pensar es justamente entender que la educación es esencialmente la vida y la vida está relacionada directamente a la felicidad. Pero para llegar a la felicidad se llega a partir del entendimiento, a partir de la comprensión, a partir del uso intenso del diálogo, que es el lenguaje. Y es el lenguaje, es la conversación, es la pedagogía de la conversación la que va a transformar a cada ser humano. De aquí, lo que yo pensaba de usted o usted pensaba de mí, vamos a salir diferente, porque es la conversación la que nos permite cambiar y crear nuevas realidades. Y podríamos estar horas, ¿no, doctor Claro. Caroso, hablando sobre la educación en el Perú y su problemática, pero ya para ir cerrando y también sacando algunas conclusiones, estamos realmente contra el tiempo muchas veces, ¿no? A diferencia de otros países. Vemos la educación en países de la región y a veces estamos nosotros en cierta desventaja. Pero vamos a la realidad con lo que tenemos. ¿Cómo poder mejorar, según usted, el doctor Caroso, la educación en el Perú? ¿O por dónde empezar? Igual la misma pregunta para usted. Yo creo que la primera cosa que hay que tomar en cuenta para mejorar realmente la educación, si se piensa, es de que el tema educativo tiene que formar parte de la agenda fundamental del gobierno. O sea, mientras el gobierno siga considerando la educación como un espacio más, como un presupuesto incluso que le pesa demasiado, no se va a interesar en conseguir buenos resultados. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Educación consiguió una ampliación presupuestal del orden de 4.800 millones de soles, que el gobierno lo presentó como una de las grandes conquistas para la mejora de la calidad educativa. Pero de ese presupuesto, el 80% el ministro lo declaró a cementar, es decir, hacer colegios o mejorar esa infraestructura de colegios y formación de profesores, trabajo con padre de familia, con estudiantes, bibliotecas, laboratorios, no hay nada. No hay nada. Entonces, eso es lo que importa, que el Estado considere prioridad la educación en el país. Claro, claro. Y otra problemática que no quiero que se me escape también, y hay que hablarlo también, decano, es el tema del bullying y la violencia, ¿no? Y es un tema del cual usted es experto. Ese va a ser, yo sé, un tema de otro programa, pero es importante, debería serlo, pero queremos saber su posición y también un adelanto quizá de lo que podría ser otro programa con usted. Mario, lo que le puedo decir es lo siguiente. La ley del bullying, la 29719, fue aprobada hace 5 años y medio más o menos. Sí. Y su reglamento, 4 años y medio. Lo que le puedo decir es de que el Ministerio de Educación, que es el que está facultado, según la norma, a asumir la aplicación de la ley, en donde se toman ciertas medidas de acción y de prevención, como es el Comité de Convivencia, es letra muerta hasta hoy. Se hacen muchas propuestas que a mí no me convencen, sino que son de alto riesgo. Por ejemplo, hace poco han constituido un nuevo organismo en las instituciones educativas para ayudar a combatir la violencia, que se llaman los jueces escolares. O sea, el bullying es un delito. Los estudiantes son delincuentes y van a ser juzgados y seguramente penalizados. Y eso se está sumando lo que son los defensores escolares, los policías escolares, los fiscales escolares.
Entonces, ¿la convivencia en qué queda? ¿Qué es lo que señala la ley? La convivencia es todo un constructo en donde se debe enseñar a los estudiantes y a los profesores y a los padres de familia a convivir de manera saludable, consensuando lo que les conviene y mejorando las relaciones interpersonales. Exacto. Porque el bullying tiene que hacer con malas relaciones interpersonales. Claro, sin duda. Y eso es lo que busca fundamentalmente la convivencia democrática. Que no siga el mismo clima institucional, sino que esto se mejore. Mientras esto no se haga, todo lo que se continúe añadiendo a lo que son los jueces escolares últimamente, de repente vendrán después guachimanes escolares o gobernantes escolares. Sí, pues no debería tampoco de ser... ¿Qué calidad moral tienen muchas de estas instituciones para entrar a la escuela y buscar que disciplinar a los estudiantes? Exacto. Ahora, y bueno, para finalizar con usted también, doctor Carlson, muchas gracias por haber venido a Voz Ciudadana, pero usted no está de acuerdo con este proyecto de ley de la modificatoria del artículo, ¿no? Para que entre los chicos... Estoy de acuerdo en que se aumente las edades para que los niños, o los plazos, para que puedan ingresar. Claro. O sea, yo no entiendo por qué se tiene que decir que 6 años hasta marzo para que ingresen. Ahora se está haciendo una modificatoria para que sean 4 o 5 meses más. Sí. Sigo pensando que es insuficiente, debería ser un poco más. ¿Usted está de acuerdo, decano? Bueno, para empezar, yo pienso en la flexibilidad, que existan los criterios para ampliar o no ampliar, depende del hecho mismo de la situación de cada estudiante. Sí, perfecto, muchas gracias a los dos, muchas gracias por haber participado en Voz Ciudadana. Gracias. Y sin duda hay mucho por trabajar en la educación aquí en el Perú para que exista una mejora, ¿no? También sin duda maestros más preparados y también todo lo que tiene que ver con lo que puede estar pasando el niño en las casas, ¿no? En las familias, para que le den pues ese empuje y pueda desarrollarse mejor, ya sea convivir mejor con sus compañeros, poder tener la tranquilidad para poder estudiar mejor y poder salir adelante pues y ser exitoso sin duda, ¿no? Esperemos que esta problemática cambie, que exista, ¿no?, esta llamada reforma educativa, pero una reforma pues de fondo, no de forma. Nosotros nos encontramos en el próximo programa aquí en Voz Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Permiso.